La madrugada del 12 de agosto de 1982, un amasijo de metal blanco, irreconocible, yacía sobre el asfalto frío de una carretera federal. 21 días. Solo habían pasado 21 días desde que el mundo lo vio dominar brutalmente a la futura leyenda, Azuma Nelson. Dentro de ese Porsche, el corazón de México se había detenido. Salvador Sánchez, el campeón invencible, estaba muerto. ¿Cómo pudo el hombre que humilló a los más grandes, el dios del ring que parecía inmune al dolor, ser vencido no por un rival, sino por el abrazo mortal de su propio éxito? Para entender el final de su leyenda, debemos regresar al principio de su guerra. Para entender la caída de un dios, primero hay que descender al infierno que lo forjó. Hay que viajar en el tiempo, mucho antes del Porsche blanco y los cinturones de oro, a un lugar donde la gloria era una palabra extraña. Santiago Tianguistenco. Un pueblo de calles sin pavimentar y horizontes cortos, donde el futuro se heredaba como una deuda y los sueños nacían con las alas rotas. Aquí, en el corazón del polvo y la necesidad, creció un niño llamado Salvador. Para él, la vida no tenía el brillo de los reflectores sino el peso del trabajo. La escuela se convirtió en un lujo que su familia no podía permitirse. Y sus manos, que debían sostener lápices, aprendieron demasiado pronto la dureza de las herramientas para ayudar en casa. El aire en sus pulmones, que siempre parecía infinito, ahora se sentía espeso, traicionero. En su esquina, las miradas no eran de confianza, sino de preocupación. Veían la primera grieta en la estatua de mármol. Veían a un rey defendiendo su corona, no con autoridad, sino con desesperación. La victoria llegó, finalmente, en el 15º asalto. Un golpe de pura garra, nacido más del orgullo herido que de la técnica, envió a Nelson a la lona. El estadio explotó en un rugido de alivio. México celebraba a su campeón. Pero al ver el rostro de Salvador, mientras el referí levantaba su brazo, no había éxtasis. No había la sonrisa serena del genio que ha completado su obra. Solo había un vacío profundo, una fatiga que iba más allá de lo físico. Era el cansancio del alma. Esa noche, Salvador no solo venció a un hombre, perdió una parte fundamental de su aura de invencibilidad. Fue una victoria que le costó un pedazo de su espíritu. Aquella fue la herida. La primera vez que el dios sangró y demostró ser mortal. Y el destino, ese enemigo sin rostro que lo observaba desde las sombras, había olido la sangre. El campeón estaba agotado, vulnerable, y ese agotamiento lo empujaría a buscar, con más desesperación que nunca, el refugio de la velocidad, el olvido en el rugido de su motor en la oscuridad de la carretera. Pero en el silencio de ese niño tímido, casi invisible, ardía una hoguera. Un fuego alimentado por la mirada cansada de su madre, y el sacrificio diario de su padre. Salvador se hizo una promesa silenciosa, un juramento grabado no con palabras, sino con el dolor en los nudillos y el hambre en el estómago. Él iba a sacar a su familia de ese lodo. No sabía cómo, pero sabía por qué. Y en un México donde las salidas son pocas, encontró la más brutal, y a la vez, la más honorable de todas. El boxeo. El gimnasio se convirtió en su única iglesia, el saco de golpear en su único confesor. No entró a ese mundo buscando fama, entró buscando una vida digna. Cada golpe que lanzaba no era por puntos, era por un plato de comida más en la mesa, por una preocupación menos en el rostro de su madre. Su entrenador lo vio de inmediato. No era la fuerza bruta lo que lo distinguía, pues de eso sobraba en los gimnasios de México. Era otra cosa. Era la calma. Una serenidad letal, una inteligencia fría que procesaba el caos del combate como si fuera una partida de ajedrez. Mientras otros explotaban con furia, Salvador observaba, esperaba y destruía con una precisión que no parecía de este mundo. Fue la última vez que el mundo lo vería recibir un castigo dentro de un ring. La próxima herida no sería causada por guantes de cuero, sino por acero retorcido. Y esa herida sería definitiva, si quieres ser testigo de cómo un dios, agotado por su propia gloria, acelera ciegamente hacia su propio final. No te atrevas a irte. Suscríbete, porque la espiral descendente está a punto de comenzar. La victoria sobre Azuma Nelson no dejó el sabor dulce de la gloria, sino el regusto amargo del agotamiento. Por primera vez, el dios había sangrado, y esa herida no era física. Era un tajo en el alma, una grieta en el mito de su propia invencibilidad.
El campeón regresó a su campo de entrenamiento en San José Iturbide, pero la quietud del lugar ya no le ofrecía consuelo. El silencio se sentía pesado, cargado con el eco de los golpes que había recibido, con la sombra del hombre que lo había llevado al límite. El trono se sentía incómodo, la corona pesaba como nunca antes. Salvador ya no era solo un campeón, era un hombre cansado que cargaba el peso de una nación entera sobre sus hombros. Y en la quietud de la noche, en la soledad que solo conocen los reyes, nació un impulso oscuro. Era la calma de quien pelea sabiendo que no tiene otra opción, de quien entiende que la derrota no significa perder un combate, sino perderlo todo. Esa forja en la pobreza no creó a un simple peleador, estaba esculpiendo, golpe a golpe, el alma de un guerrero destinado a la inmortalidad. Todos hemos sentido ese fuego alguna vez, esa necesidad de luchar contra nuestro propio destino por alguien a quien amamos. Déjame saber en los comentarios, ¿cuál fue la promesa que te obligó a convertirte en un guerrero? La promesa hecha en el silencio de un hogar humilde ya no era un susurro. Era un juramento que ardía en sus puños. Con apenas 16 años, el muchacho de Tianguistenco cruzó el umbral sagrado del profesionalismo. Para el mundo, era un niño jugando a ser hombre. Para sus rivales, fue la aparición de un fantasma. No había furia en su mirada, no había odio en sus golpes. Había algo mucho más aterrador, una certeza absoluta, una calma glacial que helaba la sangre. Sus primeras victorias no fueron explosiones de violencia, fueron obras de arte macabro. Se movía sobre la lona como si flotara, sus pies apenas susurrando sobre el lienzo manchado de sudor y sueños rotos. No era un toro, era un matador. No era un vendaval, era la calma letal en el ojo del huracán. No era la llamada del vicio, ni la seducción de la mala compañía. Era algo más primitivo, la necesidad de sentir de nuevo el control absoluto, la velocidad, esa sensación de inmortalidad que el ring casi le había arrebatado. Necesitaba domar a una bestia para recordarse a sí mismo que seguía siendo un domador. La bestia esperaba afuera, bajo la luna. Un Porsche 928 blanco, el carruaje de su éxito, el símbolo de todo lo que había conquistado con sus puños. La madrugada del 12 de agosto de 1982 lo encontró al volante. Las llaves en el contacto, el motor alemán cobrando vida con un rugido que partía el silencio de la sierra. No iba a una fiesta. No huía de nadie. Huía de sí mismo. Huía de la vulnerabilidad que había sentido por primera vez. La carretera federal Querétaro-San Luis Potosí se extendía ante él como una cinta negra, una invitación a devorar el asfalto, a dejar atrás el cansancio y la duda. Cada kilómetro que pasaba era un golpe que él le devolvía al destino. El control del volante, la precisión al tomar una curva, el poder bajo su pie derecho. Por un momento, volvió a ser el maestro del universo, el arquitecto de su propia velocidad, el dios invencible. Pero el destino, ese antagonista ciego y paciente, ya había puesto su trampa. Cada golpe del rival era una invitación, una pregunta que Sánchez respondía con un castigo de precisión quirúrgica. Los oponentes, hombres más grandes, más fuertes, más experimentados, se lanzaban contra él con la ferocidad de las bestias, solo para golpear el aire, para encontrar el vacío donde un segundo antes estaba su presa. Y entonces desde un ángulo imposible, llegaba el contragolpe. Un dardo venenoso, un latigazo que no buscaba noquear por fuerza bruta, sino desmantelar al oponente pieza por pieza, quitándole el aliento, la voluntad, y finalmente, la conciencia. La leyenda comenzó a susurrarse en los gimnasios, en las arenas de segunda. Había un joven maestro mexicano que no peleaba, sino que ejecutaba una danza mortal. Su récord crecía, una columna implacable de victorias que lo empujaba fuera de la oscuridad y bajo las luces cegadoras del escenario mundial. Y entonces llegó la prueba de fuego, el momento que separa a los contendientes de los reyes. Febrero de 1980, Phoenix, Arizona. Al otro lado del ring, el campeón, el temido y poderoso Dani Coloradito López, un guerrero con dinamita en ambas manos. El mundo del boxeo no le daba ninguna oportunidad al joven retador mexicano. Era demasiado joven, demasiado sereno, demasiado artista. Pero en el ring, algo anómalo comenzó a suceder. El tren de carga humano que era López, se estrellaba una y otra vez contra un muro invisible.
No lo esperaba en un cuadrilátero bajo miles de luces, sino en la soledad de una carretera traicionera. El exceso de confianza, esa fe ciega de la juventud que te hace creer que las reglas del mundo no aplican para ti, fue el verdadero adversario esa noche. Un instante. Un parpadeo cósmico en el que la física se impuso sobre la leyenda. Un camión de carga, un simple vehículo de trabajo se convirtió en el puño de Dios. El impacto no fue una pelea. Fue una ejecución. El grito ensordecedor del metal retorciéndose ahogó el rugido del motor para siempre. El Porsche, esa joya blanca que representaba el sueño cumplido de un niño pobre de Tianguistenco, se transformó en un ataúd de acero y vidrio. La espiral descendente de Salvador Sánchez no duró años, ni meses, duró una fracción de segundo. Fue un clavado instantáneo desde la cima del mundo hasta el silencio absoluto de la muerte. No hubo cuenta de 10. No hubo oportunidad de levantarse de la lona. Solo el silencio. Un silencio sepulcral en medio de la nada, donde el cuerpo del más grande guerrero de México yacía roto, derrotado no por un hombre sino por su propia creencia en que era indestructible. Sus golpes más salvajes se perdían en la noche, desviados por un hombro, esquivados por un sutil giro de cintura. Salvador Sánchez estaba allí, en el centro de la tormenta, impávido, observando, aprendiendo, calculando. Y luego, devolvía el fuego. No con cañonazos, sino con la precisión de un bisturí. Un JAB, que partía la guardia, una derecha que se sentía como una descarga eléctrica. El campeón se desangraba no por cortes, sino por frustración. Round tras round, el maestro de ajedrez desarmaba al fajador, hasta que en el 13º asalto, la obra maestra se completó. Una combinación perfecta envió al Coloradito a la lona. El mundo quedó en silencio. México estalló en un grito que cruzó la frontera. Salvador Sánchez, el muchacho de la promesa silenciosa, era el campeón mundial de peso pluma del CMB. Ya no era una promesa. Era una realidad aterradora. El cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo ceñía su cintura, pero con él llegaba un peso invisible. El peso de la fama, de las expectativas de una nación entera, que ahora veía en él a su dios guerrero. Conquistar la cima fue una hazaña de genio y voluntad, pero nadie le advirtió que el verdadero peligro no son los rivales que puedes ver, sino las sombras que la propia corona proyecta sobre el alma de un rey. Su punto más bajo no fue una derrota pública, sino una muerte solitaria en la oscuridad, la autodestrucción final de un héroe que voló demasiado cerca del sol, creyendo que sus alas eran inmunes al fuego. ¿Cuántas veces la confianza, esa peligrosa sensación de ser invencible, nos ha puesto al borde del abismo? Si alguna vez has sentido el vértigo de esa caída o el dolor de ver un futuro brillante apagarse en un segundo, deja un like como señal de que entiendes esta herida. El rugido del Porsche 928 se extinguió en la negrura de la carretera, y en su lugar nació un silencio que pesaría sobre una nación entera. La noticia de la muerte de Salvador Sánchez no viajó, se derramó. Fue un veneno lento que paralizó a México, una onda expansiva de incredulidad y dolor que detuvo los relojes, y enmudeció las radios. El dios invencible, el monarca absoluto del ring, había caído. Pero su muerte no fue el final de su historia, fue el inicio de su batalla más importante. Una batalla que él ya no podría pelear. Cuando un héroe muere, su cuerpo es enterrado, pero su leyenda queda expuesta, vulnerable. El legado de Salvador Sánchez, construido con sudor, sangre y una inteligencia sobrenatural, ahora enfrentaba a un enemigo mucho más insidioso que cualquier pugilista: el olvido. Para descubrir cómo un campeón navega las traicioneras aguas de la gloria, y cómo la cima del mundo puede ser el lugar más solitario y peligroso de todos, suscríbete y no te apartes de esta historia. La verdadera batalla, la que se libra fuera de las cuerdas, apenas comenzaba. El cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo no era un final, era una declaración. Salvador Sánchez ya no era una promesa susurrada en los gimnasios de Tianguistenco, era una verdad gritada desde las azoteas de todo México. Pero para ser leyenda, un rey debe vencer a otro rey, y en el horizonte se levantaba una tormenta con nombre y apellido: Wilfredo Gómez. El puertorriqueño no era un boxeador, era una fuerza de la naturaleza. Invicto, arrogante, con una pegada que fracturaba voluntades, y un verbo que hería el orgullo de una nación entera:
La pelea, pactada para el 21 de agosto de 1981, trascendió el deporte. Se convirtió en una cuestión de honor nacional, una guerra simbólica entre México y Puerto Rico librada por dos hombres en un cuadrilátero de Las Vegas. Para México, Gómez era el gigante engreído que había que derribar. Para Sal, era simplemente el siguiente obstáculo. La noche del combate, el aire del Caesars Palace estaba cargado de electricidad y odio. El asterisco. La cruel nota al pie de página que amenaza a todas las carreras truncadas. Los susurros de los cínicos ya comenzaban a oírse en los rincones del mundo del boxeo. Fue grande, sí, pero su tiempo fue demasiado corto. ¿Cómo podemos saber si habría sido el más grande? Esa pregunta, y sí, se convirtió en el verdadero adversario. Un fantasma que amenazaba con devorar la memoria del campeón. La redención, por lo tanto, no era para el alma de Sal, que ya descansaba. La redención era para su historia. Y esa lucha no se libraría con guantes, sino con palabras, con recuerdos, con la devoción inquebrantable de un pueblo que se negaba a dejar que le arrebataran a su ídolo por segunda vez. Primero se lo llevó el destino, ahora no permitirían que se lo llevara el tiempo. El primer acto de esta batalla fue el luto. Un luto que se convirtió en una manifestación de fuerza. México entero se vistió de negro. En las calles, en los mercados, en las cantinas, el tema era uno solo. Los hombres duros, los que nunca lloraban, lo hacían abiertamente, sin vergüenza. Porque no había caído un simple atleta, había caído un hijo pródigo, un símbolo viviente de que era posible nacer en la tierra, y con puro corazón, tocar el cielo. Gómez entró como un huracán, buscando arrancar la cabeza de Sánchez, desde el primer segundo. Pero Sal, era la calma letal en el ojo de esa tormenta. No respondió a la agresión con más agresión. Respondió con inteligencia. Con la serenidad de un maestro de ajedrez, leyó cada movimiento, cada intención. Esquivaba, pivotaba y conectaba con una precisión quirúrgica. Cada golpe de Sal no solo lastimaba el cuerpo de Gómez, desmantelaba su espíritu, le robaba el alma. No era una pelea, era una disección. Asalto tras asalto, el invicto se fue desmoronando, su furia convertida en desesperación, su poder en impotencia. Cuando el árbitro detuvo la masacre en el octavo round, con Gómez desmadejado contra las cuerdas, México no celebró una victoria. Celebró una conquista. Esa noche, Salvador Sánchez dejó de ser un campeón. Se convirtió en un dios. Era el hijo humilde de Tianguistenco que había humillado al gigante. El guerrero silencioso que había defendido el honor de la bandera con la precisión de un cirujano y el corazón de un león. Su nombre se cantaba en las calles como el de un héroe revolucionario. Los niños no querían ser futbolistas, querían ser Sal Sánchez. Era el rey indiscutible, no solo de la división pluma, sino del mundo entero. Y con la gloria llegaron sus frutos. Su funeral fue la prueba de ello. Santiago Tianguistenco, el humilde pueblo que lo vio dar sus primeros pasos, se vio desbordado por un mar de humanidad. Cientos de miles de personas viajaron desde todos los rincones del país para darle el último adiós. No eran solo fanáticos del boxeo. Eran madres que veían en él al hijo que luchó por ellas, padres que veían el reflejo de sus propios sacrificios, jóvenes que veían la prueba de que sus sueños no eran en vano. Su ataúd no fue llevado por guardias de honor sino por los hombros del pueblo. Cada paso de esa procesión fúnebre era un grito silencioso, un juramento colectivo de no olvidar jamás. Pero el dolor, con el tiempo, se apacigua. La verdadera lucha comenzó cuando las lágrimas se secaron. Fue una guerra librada en las páginas de las revistas deportivas, en los debates de los historiadores, en las conversaciones de gimnasio que se extienden hasta hoy. De un lado, los que querían poner su nombre en una lista, compararlo con estadísticas frías, medirlo con la vara de la longevidad. Del otro, los guardianes de su llama. Aquellos que entendían que la grandeza de Salvador Sánchez no se podía cuantificar. Su defensa era su obra. Recordaban al mundo no solo que había ganado, sino cómo lo había hecho. El dinero, el reconocimiento, la vida que solo había visto en sueños. Y el Porsche 928 blanco. No era solo un auto. Era la prueba tangible de que había escapado de la miseria. Era el carruaje de un rey, un relámpago de acero y velocidad que surcaba las carreteras como él surcaba el ring, sin rival aparente. Vivía en la cima del mundo,
un lugar donde el aire es puro y los mortales no pueden alcanzarte. Cada defensa del título era una confirmación de su divinidad, una ceremonia donde sus rivales ofrecían su esfuerzo solo para caer ante su perfección. Parecía intocable, un ser protegido por el destino que él mismo había forjado a base de disciplina y talento. Pero es precisamente ahí, en la cumbre más alta, donde la sombra es más larga. Cuando sientes que ni el hombre ni el tiempo pueden tocarte, ¿empiezas a creer que también puedes desafiar a la física? ¿Olvidas que incluso los dioses de la mitología tenían una debilidad, un talón de Aquiles oculto a simple vista? El eco de la victoria sobre Wilfredo Gómez no se apagó en una noche. Se convirtió en el sonido de fondo de todo un país. Salvador Sánchez ya no era un hombre, era un estandarte, un milagro de carne y hueso que caminaba entre los mortales. No solo había vencido a Dani Coloradito López, lo había desmantelado con la precisión de un cirujano, demostrando que la inteligencia podía dominar a la fuerza bruta. No solo había derrotado al legendario Wilfredo Gómez, el verdugo de mexicanos, lo había humillado, lo había quebrado espiritualmente en una noche que fue mucho más que una pelea, fue la reafirmación del orgullo de una nación entera. Había limpiado la división de los pesos pluma con una facilidad que rayaba en lo insultante, enfrentando a 9 campeones o futuros campeones del mundo en apenas 2 años y medio. Los defensores de su legado argumentaban que su carrera no fue corta, fue concentrada, fue una supernova, un estallido de brillantez tan intenso, que iluminó el firmamento del boxeo para siempre. No necesitaba 30 años para demostrar su grandeza, le bastaron 30 meses. No necesitaba 100 peleas, sus últimas 10 fueron contra la élite más feroz que se pueda imaginar. La batalla por su redención histórica redefinió su tragedia. Su final abrupto dejó de ser visto como una debilidad en su currículum, y comenzó a ser entendido como el sello final de su perfección. Otros grandes campeones tuvieron la oportunidad de envejecer, de perder un paso, de ser derrotados, de manchar su propio mito. Vivieron lo suficiente para ver a sus reflejos volverse más lentos. El Porsche 928 de color blanco no era solo un auto, era el carruaje de un dios moderno, la prueba tangible de que un niño de Santiago Tianguistenco podía, con la fuerza de sus puños y la pureza de su corazón, conquistar el universo. Las calles se abrían a su paso, las multitudes coreaban su nombre como un rezo. Era el rey, un rey joven, sereno, y en la cima absoluta de su poder. Pero la gloria es una bestia de 2 cabezas. Una te alimenta con adoración, la otra te devora en silencio con el peso de la perfección. La corona, invisible pero real, comenzó a pesar. Cada día era una nueva obligación de ser invencible, de ser el símbolo, de ser Sal, el salvador de la honra nacional. El muchacho humilde que solo quería sacar a su familia de la pobreza, ahora era propiedad de millones. Y en esa soledad que solo conocen los que están en la cima, encontró un refugio inesperado. No en el alcohol, no en las malas compañías que suelen orbitar la fama como buitres. Su escape era más puro, más íntimo, y por eso mismo, infinitamente más peligroso. El asfalto se convirtió en su nuevo cuadrilátero. Las carreteras de México, de noche, se transformaron en su santuario privado. Pero Sal no. El destino, en su infinita crueldad, le dio un regalo envenenado, lo congeló en el tiempo en su apogeo absoluto. Lo inmortalizó en el instante preciso de su perfección. Su leyenda, por lo tanto, no es la de un rey que cayó, sino la de un dios que ascendió. No tiene un capítulo final de decadencia. Su historia termina en la cima de la montaña, con él mirando al mundo desde arriba, invicto en espíritu, intocable. La pregunta, ¿y si dejó de ser un arma en su contra, y se convirtió en su mayor fortaleza? ¿Y si hubiera enfrentado a Alexis Argüello? ¿A Julio César Chávez? ¿A Pernell Whitaker? No lo sabemos. Y en esa ignorancia reside su poder. En nuestra imaginación, él los vence a todos. En nuestra memoria, sigue siendo el campeón perfecto, cuyo único adversario digno fue lo inevitable. La lucha por su memoria fue ganada. Hoy, Salvador Sánchez no es recordado como una promesa incumplida, sino como el estándar de oro. El parámetro contra el cual se mide a cada gran campeón mexicano que vino después. Es el fantasma sagrado del boxeo, el rey cuyo trono quedó vacío no porque fuera destronado, sino porque nadie más fue digno de ocuparlo. Su redención no fue encontrar la paz, sino asegurar la eternidad. Lejos de los gritos, de las cámaras, de las expectativas,
Solo existía él, la máquina y el horizonte devorado por la velocidad. El rugido del motor alemán era la única voz que no le pedía nada, que no lo juzgaba. Era una sinfonía de poder bajo su control absoluto, una extensión de la misma invencibilidad que sentía dentro de las cuerdas. Si podía domar a bestias como Gómez y Azuma Nelson, ¿qué era una curva en la oscuridad? ¿Qué era el peligro para un hombre que vivía coqueteando con él bajo las luces más brillantes del mundo? Empezaron los susurros. Primero en su círculo cercano, luego un poco más allá. Su equipo, su familia, le rogaban que bajara la velocidad. Veían en sus ojos un brillo distinto cuando hablaba de sus viajes nocturnos, una calma peligrosa, la misma calma que mostraba antes de destruir a un oponente. Pero él sonreía con esa humildad que desarmaba a todos. No lo entendían. Para él, no era imprudencia. Era libertad. Era la única forma de sentir que su vida todavía le pertenecía. La adrenalina del peligro en la carretera era un eco de la emoción del ring, un recordatorio de que seguía vivo, de que era más que un monumento. Esta fue la primera grieta en la armadura del dios. La historia de Sal Sánchez nos obliga a cuestionarlo todo sobre lo que creemos que hace a un grande. Nos enseña que un legado no se mide en años, sino en impacto. No se cuenta en victorias, sino en la esperanza que se enciende en el corazón de la gente. Por eso, quiero que me digas en los comentarios, para ti, ¿qué es lo que define a un verdadero campeón? ¿Son los cinturones y los récords? ¿O es la huella imborrable que se deja en el alma de un pueblo? Y así, la batalla por la redención de Salvador Sánchez no se libró en un ring, sino en el alma de México. No fue una lucha de 12 asaltos, sino una vigilia eterna, para que el tiempo no devorara su nombre. Y esa batalla, el pueblo mexicano la ganó. El legado de Sal no se desvaneció en el olvido, sino que se inmortalizó, transformándose en algo más grande que un récord, más grande que un cinturón de campeonato. Se convirtió en un mito. Salvador Sánchez no es recordado como un campeón que cayó. Es venerado como el campeón al que nunca le dieron la oportunidad de caer. Su leyenda es perfecta precisamente porque está incompleta. Otros grandes ídolos tuvieron carreras largas, llenas de picos gloriosos y valles dolorosos. Conocieron la victoria y la humillación, la gloria y el declive. No fue una traición, ni un vicio vergonzoso. Fue algo mucho más trágico, una consecuencia directa de su propia grandeza. Su confianza forjada en 10 defensas titulares, se desbordó del cuadrilátero y lo convenció de que las leyes de la física, como las reglas del boxeo, podían ser dobladas por su voluntad. La sombra que se cernía sobre su corona, no era la de un rival o un escándalo, era la sombra de su propio coche, proyectada y alargada bajo la luna, en una carretera solitaria. Era el presagio de que el mismo símbolo de su ascenso al cielo, se estaba convirtiendo, noche tras noche, en el instrumento de su inevitable caída. Estaba firmando un pacto silencioso con el destino, creyendo que, como a todos sus rivales, también podría vencerlo por nocaut. Aquí es donde la leyenda se fractura y nacen las preguntas. ¿Era el peso insoportable de la corona lo que lo empujaba a esa velocidad vertiginosa? ¿Era la arrogancia natural de un joven dios de 23 años que se sentía inmortal porque nadie había podido demostrarle lo contrario? ¿O era algo más profundo, un cansancio del alma, un agotamiento existencial que buscaba en el filo del peligro, un silencio que la gloria y los aplausos ya no le podían dar? Quiero leerte en los comentarios, ¿cuál crees que fue la primera sombra que realmente comenzó a devorar al campeón? Vimos su amanecer y también su inevitable crepúsculo. Pero a Sal, solo le conocimos el mediodía. Su historia es una sinfonía que se detuvo en su crescendo más atronador, dejándonos para siempre con la melodía suspendida en el aire, una nota perfecta y eterna. Él es el patrón de oro contra el que se mide a cada gran campeón mexicano que vino después. Cuando surgió el gran Julio César Chávez, la pregunta era, ¿podría haber vencido a Sal? Cuando aparecieron Morales, Barrera, Márquez, o el mismo Canelo, la sombra de Sánchez siempre estuvo ahí, en el fondo, como el fantasma de una grandeza inalcanzable. No es una comparación justa, porque se le compara no con un hombre de carne y hueso, sino con una idea, con el arquetipo del guerrero perfecto. Se le compara con el potencial puro, y esto nos regresa a la pregunta que lo inició todo. ¿Cómo fue que el hombre que parecía un dios invencible, el maestro que humilló a leyendas,
Fue derrotado no por un rival, sino por un pedazo de metal retorcido en una carretera oscura. La respuesta, después de recorrer su vida, se vuelve terriblemente clara. No fue el exceso de confianza. No fue la imprudencia juvenil. Fue el destino. El destino, ese antagonista ciego y cruel, vio en Salvador Sánchez una obra de arte tan pura, una grandeza tan absoluta, que no podía permitir que el mundo la corrompiera. El 21 de julio de 1982, el Madison Square Garden se vistió de gala para recibir a su dios. El oponente, un desconocido y hambriento león africano llamado Azumah Nelson, era visto como un mero trámite, otra víctima en el altar de la perfección de Salvador Sánchez. México y el mundo esperaban otra cátedra, otra sinfonía de contragolpes y movimientos celestiales. Pero esa noche, el destino, ese antagonista silencioso, decidió subir al ring por primera vez. Desde el primer campanazo, algo fue diferente. La calma letal de Sal, esa serenidad que congelaba a sus rivales, no estaba ahí. En su lugar, había una tensión, un esfuerzo visible. Los golpes de Nelson, crudos y poderosos, encontraban su blanco con una frecuencia alarmante. El público, acostumbrado a ver a un fantasma intocable, ahora veía a un hombre de carne y hueso que sangraba, que respiraba con dificultad. Por primera vez, el mentón de granito de Salvador Sánchez era puesto a prueba de forma brutal. Round tras round, la pelea se convirtió en una guerra de desgaste, no en una exhibición de arte. El dios ya no danzaba, ahora se aferraba a su instinto, a su corazón de guerrero forjado en la pobreza de Tianguistenco. El sudor en su frente no era solo de esfuerzo, era de angustia. El largo camino de la fama, con sus traiciones, sus excesos y el inevitable desgaste del tiempo, habría manchado el lienzo perfecto. El destino no lo destruyó, lo preservó. El Porsche blanco, aquel símbolo de su éxito terrenal, no fue el arma de su aniquilación, sino el cincel que le dio el último toque a su escultura inmortal, congelándolo para siempre en el ámbar de su apogeo. Lo robó del mundo para entregárselo a la eternidad. Salvador Sánchez es la herida más gloriosa de México. Es el dolor perpetuo del «¿qué hubiera sido?». No es un campeón recordado por sus defectos, sino un héroe cuya única tragedia fue su perfección. Un joven de Tianguistenco que soñó con sacar a su familia de la pobreza, y terminó convirtiéndose en un dios melancólico en el panteón del deporte. Un recordatorio eterno de que los más grandes héroes no son los que lo ganan todo, sino aquellos a quienes el destino les roba la oportunidad de perder. La historia de Sal es la de un potencial robado. Pero hay incontables leyendas cuyos destinos fueron torcidos por la tragedia, el vicio o la traición. Héroes que, como él, merecen que su historia sea contada. Si quieres seguir explorando estas sagas de gloria y dolor, suscríbete y acompáñanos en este viaje al corazón de las leyendas caídas.